En el conflicto en constante evolución entre Rusia y Ucrania, la urgencia y la tensión son palpables mientras Kiev se apresura a reforzar Kupiansk, con el objetivo de evitar el colapso de su frente en esa región. El ejército ucraniano ha desplegado refuerzos, lo que plantea la pregunta: ¿llega demasiado tarde este esfuerzo? Mientras tanto, Rusia monta un contraataque masivo en Kursk, empleando formidables tenazas para acercarse a las fuerzas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas han consolidado su posición a lo largo de la línea del frente, y el norte de Kupiansk, en la región de Chararkiv, parece alcanzar un punto de inflexión crítico. La RF ya se ha hecho con el control de 2/3 de la zona de asentamientos urbanos de Dvoridna, y las tropas rusas han ocupado una robusta fortaleza y una antigua base militar estratégica en las ciudades forestales adyacentes de la región de Ba. Los intensos enfrentamientos en Novosilka, al sur de Donetsk, hacen que los soldados ucranianos cuestionen las decisiones de sus comandantes, mientras la RF prosigue sus incesantes ataques. La ofensiva rusa se ha centrado en el centro de Vika Novosilka, y las posiciones ucranianas en el pueblo se deterioran cada día bajo la inmensa presión de las fuerzas rusas. La situación es igualmente grave en el frente de Kursk, donde la RF ha lanzado nuevos asaltos desde ambos flancos, empleando intensos movimientos de pinza que las recientes condiciones meteorológicas han dificultado. Las tropas rusas avanzan hacia Malaya Lognaya y presionan aún más en dirección a Gujevo, mientras que las imágenes geolocalizadas sugieren que Ucrania ha recuperado el control de la aldea de Agronomist, al norte de Kupiansk. Sin embargo, la situación sigue siendo inestable, y Ucrania tiene pocas posibilidades de cambiar el impulso. Las fuerzas de Moscú prosiguen con éxito sus operaciones en la región de la Cabeza de Puente, impactando en el asentamiento urbano de Dechne, al norte de Kupiansk. Las Fuerzas Armadas rusas siguen reforzando sus posiciones en la Cabeza de Puente a las afueras de Oskol, con poca expansión a lo largo del frente o en las profundidades de la defensa enemiga. Sin embargo, se han producido acontecimientos significativos que pintan un panorama sombrío de la escalada del conflicto. Al comienzo de la semana, el mando de Kiev identificó fuerzas dentro de la región de la Cabeza de Puente, lo que podría presagiar un colapso de todo el frente en dirección a Kupiansk. En respuesta, el ejército ucraniano está desplegando rápidamente refuerzos en asentamientos urbanos como Dureshna y el pueblo de Zapadniu. Estas unidades incluyen la 123 Brigada de Infantería Mecanizada de la región de Borchansk, la 117 Brigada de Infantería de la región de Sumy y la 116 Brigada Mecanizada Independiente. También entran en acción las unidades mecanizadas de los suburbios del norte de Kupiansk. Llegan la 10ª Brigada de Fusileros de Montaña y unidades de pioneros, lo que supone un esfuerzo frenético para levantar fortificaciones de campaña y reforzar el frente contra la embestida rusa. El mando de Kiev se concentra en la región al norte de Kupiansk, pero sigue siendo incierto si las unidades recién desplegadas pueden marcar la diferencia. La 143 Brigada de Infantería Mecanizada, que anteriormente operaba en la región de Vovchansk, es conocida por sus desavenencias internas. Mientras tanto, la 117 Brigada de Infantería ha estado luchando contra las pérdidas hacia Pokrovsk y se retiró a principios de otoño para reforzarse o reagruparse. La 117 Brigada de Infantería de Marina Independiente ha sufrido grandes pérdidas al este de Kupiansk y fue reubicada en los suburbios del norte de la ciudad en octubre de 2024. A pesar de estos refuerzos, las fuerzas ucranianas pueden carecer de la fuerza necesaria para contrarrestar eficazmente los avances rusos. Además, el mando de Kiev puede haber enviado los refuerzos demasiado tarde a la Cabeza de Puente, dejando a las fuerzas ucranianas con opciones limitadas para eliminar las cuñas rusas introducidas profundamente en su territorio. La calidad y composición de las unidades ucranianas parecen insuficientes para resistir la ofensiva rusa, y la Cabeza de Puente rusa se ha hecho demasiado extensa y formidable para desmantelarla fácilmente. A medida que se estrecha el cerco en torno a Vika Novosilka, las tropas de Moscú intensifican el bombardeo de las posiciones enemigas en Dnipropetrovsk y otras regiones. En represalia, Kiev emplea drones para atacar activos rusos,
centrando sus esfuerzos en Smolensk y la dirección de Kursk. Las encarnizadas batallas por asentamientos como Nikolsky y Viktorovka, en el distrito de Sua, y Bakhmut-Artyomovsk, son testigos de operaciones sistemáticas de la RF, especialmente en las zonas boscosas de Dolgoe 2, cerca de la ciudad de Hasoyar. En el eje Pokrovsk-Mnograd, las tropas de Moscú han expulsado a los opositores de Selena, unos kilómetros al sur de Pokrovsk, y dirigen la carga hacia Kotlin. El canal FN Kori confirma que la RF cierra constantemente el cerco en torno a Velika Novosilka, ciudad estratégica en el frente sur de Donetsk. La situación es precaria, con la ciudad al borde del colapso bajo la presión de las Fuerzas Armadas rusas y la 127 División. Las tropas ucranianas se sienten presionadas, acorraladas entre ríos, con la RF penetrando en las líneas defensivas contrarias en el sureste. Los informes indican que las tropas de Moscú han capturado varias posiciones cerca de un hospital y avanzan por calles clave detrás de Wemivka-Buka. Una avanzadilla invade ahora una escuela de formación profesional en el norte, mientras la situación se hace cada vez más crítica. Fuentes ucranianas informan de que la RF intensifica los ataques a lo largo de las calles Sareshna Vichnaya y Fontanaya Fort, con grupos móviles avanzando 1,1 kilómetros a lo largo de Fontanstrasse hasta llegar al cruce en T con la calle Khan. Los feroces ataques rusos se dirigen ahora hacia Pokrovsk, y el informe vespertino del Estado Mayor ucraniano del 21 de enero revela 109 combates, 54 en dirección a Pokrovsk. Rusia ha llevado a cabo 2 ataques con misiles, 52 ataques aéreos y ha desplegado 4 cohetes junto con 64 bombas KB. Además, se utilizaron 51 drones kamikaze y se ejecutaron cerca de 5.000 ataques de artillería con diversos tipos de armas. La ciudad de Mykolaiv también ha sido blanco de las fuerzas de Moscú, sufriendo 7 fuertes explosiones que han dañado edificios residenciales e infraestructuras, causando víctimas civiles. En medio del caos de la guerra, cabe preguntarse, ¿qué les espera a Ucrania y a su pueblo a medida que se intensifique el conflicto? ¿Cómo responderá el mundo a esta crisis? Las respuestas siguen siendo elusivas, lo que nos insta a mantenernos informados y comprometidos. Si esta investigación ha despertado su interés, no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones puntuales. A la sombra de este conflicto en curso, la resistencia del pueblo ucraniano está siendo puesta a prueba hasta sus límites. La lucha por el control de lugares estratégicos se asemeja a una partida de ajedrez de alto riesgo jugada a gran escala, en la que cada movimiento se examina con lupa y cada derrota puede inclinar la balanza. A medida que nos adentramos en este conflicto, descubrimos que cada bando tiene sus estrategias y objetivos, y que lo que está en juego aumenta constantemente. La guerra no solo se ha cobrado víctimas entre los soldados que luchan en las trincheras, sino también entre los civiles atrapados en el fuego cruzado. Ciudades como Kupiansk y Novosilka han dejado de ser asentamientos pacíficos para convertirse en campos de batalla, donde los ecos de los disparos de artillería y el estruendo de los tanques han pasado a formar parte de la vida cotidiana. La población civil, aunque resistente, soporta la tensión de la guerra, con las familias destrozadas, las casas reducidas a escombros y la incertidumbre del mañana acechando. La crisis humanitaria se agrava, con innumerables personas desplazadas y en extrema necesidad de ayuda. La resistencia de estas personas es inspiradora, pero necesitan la atención y el apoyo del mundo, ahora más que nunca. Los esfuerzos de los militares ucranianos por reforzar sus posiciones en medio de la creciente presión de las Fuerzas Armadas Rusas, RF, son un testimonio de su determinación y valentía. Sin embargo, la tarea es ingente. Las unidades mecanizadas, reunidas apresuradamente en varias regiones, tienen la misión de mantener la línea contra un adversario formidable. La 143ª Brigada de Infantería Mecanizada, a pesar de sus desacuerdos internos, lucha valientemente junto a la 117ª Brigada de Infantería y la independiente 116ª Brigada de Infantería de Marina. Estas unidades se enfrentan ahora al reto de contrarrestar los movimientos de pinza rusos e intentar recuperar el terreno perdido. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Es suficiente?
La estrategia rusa parece calculada e implacable, con tenazas que se aprietan y anillos de asedio que se cierran. La capacidad de la Federación Rusa para adaptarse y ejecutar ataques rápidos ha puesto a las fuerzas ucranianas en desventaja, obligándolas a reagruparse constantemente y a reevaluar sus estrategias. La carga de la guerra es pesada y las consecuencias de cada decisión son profundas. Mientras tanto, la comunidad internacional vigila de cerca, equilibrando los esfuerzos diplomáticos con la necesidad de una acción decisiva. Las implicaciones de este conflicto se extienden mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Mientras las potencias mundiales sopesan sus opciones y consideran las posibles repercusiones. El mundo asiste a un choque de fuerzas militares, pero también a una prueba de determinación internacional. Es mucho lo que está en juego, pero también lo es la oportunidad de unidad y colaboración frente a la adversidad. Para el pueblo ucraniano, la guerra es una realidad cotidiana, y su resistencia y determinación brillan incluso en los momentos más oscuros. El espíritu de resistencia sigue vivo, y las comunidades se unen para apoyarse mutuamente y defender su patria. Abundan las historias de valentía y sacrificio, y personas de todas las clases sociales contribuyen al esfuerzo de defensa de la manera que pueden. Ya sea en el frente o a través de la ayuda voluntaria, cada esfuerzo cuenta y cada gesto de solidaridad es un faro de esperanza. En este relato de conflicto y resistencia, hay lecciones que aprender e historias que contar. Mientras seguimos analizando la evolución de esta región desgarrada por la guerra, debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos contribuir a un futuro en el que prevalezca la paz? Las respuestas pueden ser complejas, pero el deseo de paz y justicia es universal. El camino a seguir no solo requiere poderío militar, sino también compasión, comprensión y compromiso con el diálogo. Al reflexionar sobre estas cuestiones, recordamos el poder de la información y la importancia de mantenerse informado. Si esta exploración del conflicto ha resonado en usted, considere la posibilidad de unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y comprensión. Si le gusta y se suscribe, podrá estar al tanto de las últimas actualizaciones y perspectivas, y juntos podremos luchar por un futuro mejor en el que las historias de resiliencia y esperanza triunfen sobre las sombras de la guerra. A medida que profundizamos en las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania, las implicaciones geopolíticas más amplias se hacen cada vez más evidentes. Esta lucha no es solo una cuestión de ganancias o pérdidas territoriales. Es una batalla de ideologías y una prueba de solidaridad internacional. La situación sobre el terreno refleja una dinámica mundial más amplia, en la que las alianzas se ponen a prueba y los intereses nacionales se contraponen a las preocupaciones humanitarias. La resistencia del pueblo ucraniano es emblemática de una lucha más amplia por la soberanía y la autodeterminación, principios que resuenan en todo el mundo. El conflicto es un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y de la importancia de la vigilancia para proteger libertades que muchos han llegado a dar por sentadas. Para los hombres y mujeres que están en primera línea, la inmediatez de la amenaza es una realidad cotidiana, pero para quienes observan desde lejos, sirve como llamada a la acción, como recordatorio de que la complacencia no es una opción frente a la agresión. Mientras los líderes mundiales y los responsables políticos se debaten sobre la mejor forma de actuar, las voces de los ciudadanos de a pie desempeñan un papel crucial a la hora de dar forma a la narrativa. La opinión pública, la defensa y los movimientos de base pueden influir en los procesos de toma de decisiones, instando a los gobiernos a adoptar una postura u ofrecer ayuda. No hay que subestimar el poder de la acción colectiva, pues la historia ha demostrado que cuando la gente se une por una causa común, el cambio es posible. El conflicto de Ucrania es algo más que un problema regional. Es una prueba de fuego para la cooperación internacional y la eficacia de las instituciones mundiales. Las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, entre otras, se enfrentan al reto de responder a esta crisis de forma que se respeten sus principios fundacionales y al mismo tiempo se mantenga el delicado equilibrio entre diplomacia e intervención. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años tendrán repercusiones duraderas, no solo para la región, sino para todo el mundo. En medio de esta partida de ajedrez geopolítico, hay historias de humanidad que trascienden las fronteras.
Los actos de bondad, valentía y solidaridad surgen incluso en las circunstancias más difíciles, y son un testimonio del perdurable espíritu humano. Estas historias nos inspiran y nos recuerdan los valores compartidos que nos unen, a pesar de las divisiones que pueden crear los conflictos. Son una llamada a la empatía y a la acción, instándonos a cada uno de nosotros a considerar qué papel podemos desempeñar en el fomento de la paz y la reconciliación. El camino que tenemos por delante está plagado de retos e incertidumbres, pero también de oportunidades de crecimiento, entendimiento y cooperación. Mientras navegamos por este complejo panorama, debemos permanecer vigilantes e informados, reconociendo que las acciones que emprendamos hoy darán forma al mundo de mañana. Ya sea apoyando los esfuerzos humanitarios, abogando por soluciones diplomáticas o simplemente manteniéndonos informados, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Para terminar, el conflicto entre Rusia y Ucrania es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la paz y la resistencia del espíritu humano. Mientras seguimos la evolución de los acontecimientos, mantengamos nuestro compromiso de buscar la verdad, fomentar el diálogo y trabajar por un futuro en el que prevalezcan la paz y la justicia. Si esta exploración ha despertado su interés y su deseo de mantenerse informado, le invitamos a que le dé a me gusta y se suscriba a nuestro canal, donde nos esforzamos por ofrecerle análisis perspicaces y actualizaciones oportunas sobre los temas que más importan. Juntos podemos construir una comunidad dedicada a comprender y abordar los retos de nuestro tiempo, con la esperanza de crear un futuro mejor para todos.